Hola, esto es Boys We Love, nuestro canal dedicado a el Boys Love, al amor entre chicos. Me da mucho gusto estar pues con ustedes porque hoy voy a tocar un tema que me gusta mucho, que tiene que ver pues con la cultura de las boy bands, obviamente de los idols, cómo surge, cómo se crea y cómo llegamos hasta el momento actual donde tenemos pues a una super boy band como podría ser el caso pues en este caso de BTS. Pero ¿cómo surgió todo esto? Bueno, pues vamos a remontarnos al año de 1931 en la ciudad de Los Ángeles, cuando nace Johnny Kitagawa. Les va a decir, bueno, ¿y este hombre qué? Este hombre es muy importante porque él, digamos que su infancia y los principios de su adolescencia la vive en Japón, en Estados Unidos, tiene muchísima influencia musical, obviamente. Y cuando él regresa a vivir a Japón, estamos hablando ya pues de principios de 1960, esta década que también fue muy trascendental en general para el mundo. Los grandes cambios vinieron en esta época. Y bueno, Johnny no fue la excepción. Él ya tenía pues toda esta influencia de Estados Unidos. Sabemos que había pasado la Segunda Guerra Mundial. Pues de repente también estaba pues esta cuestión social y política que en Japón pegó en muchos aspectos. Obviamente fue el desarrollo completo de lo que sería el manga, la cultura manga, y también comienza la cultura del anime. Y en el caso de Johnny, bueno, él empieza a crear la cultura de los idols. Sé que esto parece increíble, pero es verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues Johnny al principio tenía la idea de crear un equipo de básquetbol, de béisbol, porque han de saber ustedes que a los japoneses les encanta el béisbol con locura. Entonces, la primera idea que tenía Johnny en este momento era justamente la de crear un equipo de béisbol. Pero en ese momento se da el estreno de una película que fue, aunque ustedes no lo crean, Amor sin barreras. Y Johnny, pues ya con toda esta influencia que él traía desde Estados Unidos, y al ver esta película decide que lo que él quiere hacer en realidad es pues crear boy bands, crear grupos de hombres jóvenes que puedan bailar y cantar, algo que en Japón era completo y totalmente, ya no les digo novedoso, novedosísimo, o sea, no teníamos ni idea de lo que esto era. Entonces se podría decir que pues por tiempo Johnny crea la primera banda, en este caso creada únicamente para que los chicos bailaran y cantaran, una boy band como tal, en 1962. Llevaba por nombre Four Leaves. No tuvo éxito, por supuesto, pero ya de ahí, pues 2 años después, en 1964, tenemos, por ejemplo, a los Jackson 5, que se considera la primera boy band del mundo, así como tal cual, ¿no? Y se crea en Estados Unidos, ya sabemos, con la familia Jackson, los 5 hermanos, tienen un éxito avasallante. En este caso, de ahí, pues viene ni más ni menos que Michael Jackson, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Pero Johnny no se detuvo ahí. Johnny crea una agencia que hoy por hoy sigue siendo pues la más importante del mundo, yo consideraría, en la creación de boy bands, e influye a toda Asia. O sea, no se contuvo en realidad. Johnny, su primera banda o boy band con éxito la tuvo en 1985 y de ahí no paró. Creó pues bandas y grupos que rompieron todos los estereotipos que conocíamos. Aquí en Latinoamérica, cierto es que como a finales de los 70 y principios de los 80 tuvimos bandas boy band como Menudo, que fueron muy importantes, pero lo que les decía es que pues el hilo ya estaba descubierto, ¿no? Dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Mucha gente podría pensar que las boy bands fueron creadas en Latinoamérica o en Estados Unidos, pero les insisto, no. Este concepto como tal nace en Japón. Y pues en Japón es donde se desarrolla de manera brutal. Se los digo porque pues lo que puede ser Latinoamérica o inclusive, no sé, países como, no sé, Gran Bretaña o Estados Unidos, si bien han tenido boy band, nunca han desarrollado el concepto como lo desarrolla Japón y luego lo va a desarrollar Corea, ¿no? Que esto es muy importante. Entonces, bueno, Johnny empieza a crear y crear y crear y crear y crear bandas. Empieza a trabajar con los mejores productores de música del planeta, de espectáculos del planeta. Yo sé que muchas de ustedes ahorita me han dicho, bueno, es que yo he visto los conciertos de BTS o inclusive otros grupos coreanos y son majestuosos. No, 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 queridas. Es que no tienen una idea de dónde surge todo eso. Johnny rompe récords también. Lo que sucede es que con Johnny's y Asociados o Johnny's Entertainment, que es el nombre de la empresa que al final de cuentas Johnny crea, pues se
Ahí es donde nace toda esta infraestructura de los superconciertos con los uchiwas, que son los abanicos que tienen las fotos de tus idol. Surge toda esta nueva cultura de que el público baila ciertas canciones que son muy famosas con, pues con este caso, cada grupo, cada canción, lo que en algún momento creo que fue muy conocido como para, que también es una cultura muy importante en Japón, donde les decía, de repente un artista canta una canción y la gente la baila, digamos, en un espacio muy limitado, con tus bracitos, hace señas y movimientos y todo está perfectamente sincronizado. Bueno, pues toda esa cultura viene justamente de Johnny. Entonces a este hombre en realidad le debemos muchísimo. Ahora él empieza a tener un éxito pues ya muy desbordado a principios de los 90 cuando saca a la banda SMAP, que SMAP pues también, o sea, empezó siendo una banda que no vendía mucho ni nada, era como, no sé, la cuarta, quinta banda después de 1985 a 1991. Hubo 2 o 3 bandas importantes, entre ellas Hikaru Genji, que patinaban. O sea, les digo, es que este hombre lo intentó todo y luego lo vuelve a retomar con otro grupo contemporáneo, que ahorita voy a intentar platicar acerca de esto. Pero tenemos que llegar a BTS, entonces me tengo que apurar. Ya de ahí, SMAP, pues vienen otro tipo, por ejemplo, de agrupaciones, como pueden ser dúos, tríos. O sea, de verdad, Johnny empezó a probar todas las formas habidas y por haber, desde un grupo con 10 miembros hasta un grupo solo de 2, que en este caso sería un dueto, o de 3, o lanzamientos especiales de algunos cantantes que se hacen muy famosos dentro de los mismos grupos, que también llegó a suceder. Entonces, bueno, empieza lo que le llaman la era dorada de los Johnny. Y lo que les decía, que empieza a influenciar a muchos países, entre ellos Corea. Porque si bien China y Corea y algunos otros países también como Tailandia, de repente a lo mejor no tienen como que la mejor de las relaciones con Japón por cuestiones históricas y políticas, sobre todo Corea y Japón han tenido muchísimos conflictos de este estilo, ¿no? Donde inclusive en algún momento recuerdo que Corea solicitó a Japón que se disculpara por, pues ahora sí que actos de guerra que fueron muy viles, como tenía que ver con la violación de mujeres y cosas así que de verdad fueron muy fuertes, y que Japón en algún momento pues sí cede, históricamente hablando, y reconoce pues sus errores en la guerra y todo esto, pero pues toda esta situación obviamente hace que admiren todo lo que crea Japón, pero también les trae un conflicto pues emocional fuerte, ¿no? Tanto que cada país se va adueñando de estas ideas y de estos conceptos y los va retomando pues para sí mismos, ¿no? Para tener pues digamos, sus propios productos basados en las ideas de otros, ¿no? Como puede suceder en este caso con las boy band. Y bueno, pues ya de ahí sabemos que se extiende muchísimo y vamos a tener boy bands en diferentes partes del mundo, como se les decía, pero ahorita nos vamos a enfocar en Asia y en cómo se crea esa cultura del idol, ¿no? De que tienen que ser perfectos, de que no pueden tener un comportamiento que no sea el adecuado, porque después de todo están representando pues a la juventud, ¿no? Entonces tú no vas a querer que la juventud esté representada por un chavo que está todo descarrilado, que toma drogas y que tiene hijos o que da malos ejemplos. Eso no puede ser. Entonces, mucho de esta cultura idol la siembra Johnny. Y junto con Johnny's Entertainment se convierte en la única agencia, en este caso, que puede crear idols en Japón. Muchos otros lo han intentado y nadie lo ha logrado. Como les decía, luego de SMAP llega, por ejemplo, Kinky Kids, que fue un bombazo, un dueto que también rompieron récords, que qué bárbaros. Luego llegan otras bandas como B6 y en algún momento llega en 1998 Arashi. Arashi logra sobrevivir 20 años prácticamente. Al principio no dominaban tanto, les llevó como 1 o 2 discos en lograrlo, 3, pero aquí lo que tiene Johnny es que él crea toda una escuela donde se van formando los artistas. Él tiene este ojo para irlos escogiendo, niños desde a partir de los 12 años, a veces un poco más grandes, a veces un poco más chicos, como también ha pasado, y pues con este ojo crítico empieza a crear sus grupos, ¿no? Y el caso de Arashi fue mágico, un poco como lo que sucedió con BTS, junta a 5 chicos que pues en el caso de Ono Satoshi yo lo considero una de las mejores voces de Arashi, y pues inclusive de Japón. La verdad es que la voz de Ono es espectacular. Es una lástima que actualmente Ono ya no quiera cantar,
pero Ono hizo muchas cosas, pero además de, o sea, con su voz, pero además de eso, los otros 4 integrantes tenían un carisma espectacular. Luego van a llegar otros grupos como News, Cartoon, Kanjani 8, y se crea, como les decía, la época dorada de los Joys. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa de malo aquí? En el caso de Japón, a diferencia de Corea, Japón es un mercado musical muy grande que se abastece a sí mismo y no tiene la necesidad de sacar pues sus productos al extranjero. No sucede como con Estados Unidos o como con los británicos o como con los latinoamericanos que sueñan en ser globales. Aquí los artistas en Japón viven para su mercado. Además, si consideramos que la economía japonesa es de las más fuertes del planeta y que tienen un 96% de personas que viven en la clase media alta y que son capaces de comprar lo que necesiten, entonces eso incluye, por supuesto, tanto el anime, el manga, la música, obviamente los videos. Japón es de esos pocos países donde todavía se sigue produciendo los CDs y obviamente los DVDs y se siguen vendiendo, y el Oricon, que es la lista oficial donde se maneja las ventas de todo esto, pues sigue siendo como que un termómetro muy importante para saber quién es quién en Japón en la música y pues básicamente la música. Aunque el Oricon maneja toda clase de listas de popularidad, pero bueno, vamos a hablar específicamente de la música. Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues que en el 2003, me parece, Corea, después de mucho, que también a mediados de los 90, empieza a crear su cultura de boy bands muy, pues, que tenía que ver, por supuesto, influenciada por lo que está pasando en Japón, que en ese momento ellos tienen a SMAP, que está por los cielos, está B6, que también está por los cielos, está Kinky Kids, que no había quien los parara. Pues ellos también en Corea empiezan a crear, en cuanto va también mejorando este bache de la economía coreana, que estuvo muy fuerte, y se dan cuenta que la música puede ser un medio para recuperarse. Entonces, tanto económicamente como emocionalmente empiezan a darse cuenta, ¿no? Y como les decía, a diferencia de los japoneses, creo que aunque ambas corrientes, tanto el J-pop como el K-pop, están muy influenciadas por la música de Estados Unidos, pues en el caso de los coreanos sí deciden lanzarse más hacia ese mercado, que creo que fue la diferencia de los japoneses. Los japoneses tienen unos escenarios y crean unos espectáculos increíbles. Yo, de los mejores conciertos que he visto en mi vida, han sido de, obviamente, artistas de Johnny, que son conocidos cariñosamente en internet como Johnnies, ya sea grupos como Arashi, News, Cartoon. Para mí uno de los que más me sorprendió en la vida, que si alguna vez pueden ver el intro de Break the Records de Cartoon, es impresionante hasta más no poder, de verdad, o sea, te deja helada. Es, creo que yo, de los conciertos, insisto, más impresionantes que he visto, y crean toda esta cultura también dentro de los conciertos, de que sus artistas se tienen que presentar cada año. Hacen, si te va muy bien y eres muy famoso, eres un grupo de Johnny famoso, pues vas a hacer lo que es la gira de los domes. En Japón hay 5 domos. Está el Tokyo Dome, el Kyocera Dome, que está en Osaka, me parece que hay otros 2 o 3 domes. Entonces, estos están, pues estamos hablando, no sé, de 50,000 personas, pero no haces un solo dome. O sea, cuando un artista es muy conocido como Arashi, por ejemplo, Arashi podía hacer 5 o 6 domes seguidos y todos se agotaban. O sea, estás hablando de más de 300,000 personas, ¿no? En una gira llegaron a juntar más de 1 millón de personas. En una gira, en un verano, y pues vendieron más de 1 millón de boletos, ¿no? En Japón. Entonces, pues dices, ¿qué necesidad tienen de salir al extranjero? Ninguna. Entonces, es ahí donde Corea dice, a ver, yo veo que tú haces bien esto y aquello, y si yo lo tomo, y entonces pues crean un grupo que fue, creo que de los más perfectos, que fue TVXQ, que en Japón fueron conocidos como Tohoshinki, y pues sale, para mí, una de las mejores canciones que pueden existir de K-pop, que es Mirotic. Fue la primera canción que yo escuché de K-pop y que me quedé helada, porque Mirotic es un rolón, ¿no? Luego ya de ahí, pues empieza a venir la primera ola coreana, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y pues básicamente yo, por ejemplo, que seguía muchos grupos de J-pop, como les digo, como Arashi, como News, que eran el amor de mi vida, Cartoon, Hey Sejong, Kizumai, en fin, porque también Johnny tiene una estructura donde cada año intentan debutar un grupo nuevo.
Y pues a diferencia de los trainees, por ejemplo, que tiene Corea, que igual van entrenando a los niños desde chiquitos, aquí, por ejemplo, la estructura que maneja Johnny es que los juniors, porque así se les llama a los chiquitos que van entrando, pues tienen la oportunidad de ir actuando y presentándose y pues con los senpais, ¿no? Que en este caso son los grupos que ya están debutados. Entonces está tan bien pensado que tú los ves crecer todo el tiempo y a veces estás esperando su debut. Entonces, la verdad es que Johnny está, le digo, creada de tal manera que te atrapa, ¿no? O sea, a lo mejor yo empiezo y luego si yo tengo una hija, es muy probable que mi hija también se va a hacer fan de grupos Johnny's y pues ya atraparon su mercado, está completo y totalmente atrapado. La cuestión es que a ellos también les pegó la ola coreana, porque, insisto, cuando llega TVXQ, que fue una lástima que se desintegraran porque de veras tenían todo para triunfar, las voces eran increíbles. Pero bueno, no tardó mucho en llegar, por ejemplo, Super Junior, que también, válgame Dios, grupos como Double S, ay, yo amaba Double S, todavía a veces, todavía escucho canciones como Love Like This y no sé, me encanta, me puedo poner a llorar de la emoción, ¿no? CN Blue, o sea, FT Island, o sea, no crean que no sé, no crean que soy nuevita, lo que pasa es que en algún momento también llegamos a empezar a hacer eventos donde compartíamos J-Pop y K-Pop, porque las niñas empezaban a pedir y pedir y pedir y queremos esto y queremos ver a J-Dragon y no sé qué, y bueno, entonces en algún momento tuvimos que empezar a convivir porque ya era imposible, ¿no? Y además porque hay que reconocer que si bien los artistas japoneses tienen su encanto, porque sí son hombres que son muy atractivos, no se comparaban con los coreanos. Los coreanos son perfectos. Entonces esta fue, yo creo, la diferencia más grande que puede existir entre Japón y Corea. Y si llegamos al momento en el que ya con toda la experiencia que Corea empieza a tener con grupos, como les decía, como TVXQ y obviamente Super Junior, y pues llega el momento de, en este caso BTS, no es casual, o sea, créanme, es la suma de muchos años de esfuerzo, de muchos idols que han sufrido para llegar hasta lo que hoy en día es BTS. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mezcla de culturas, una mezcla que también se siente en su música, en su manera de bailar, que es la evolución total de lo que crea Japón a principios de los 60, que les digo, en realidad el primer grupo pues de idol japonés que llega a tener éxito en realidad es hasta 1985, mientras que podríamos decir que en el caso de Corea, en el 2003 con TVXQ, una vez más, es cuando, no es que no hubiera habido grupos antes que tuvieran éxito en Corea, claro que sí, de hecho hay videos de historia de boy bands coreana y desde 1993, 95 empiezan a despegar, ¿no? Muy curiosamente, muy en conjunto con lo que está haciendo, pues en este caso Japón. Corea también empieza, pero en el caso, obviamente de, pues en este caso, TVXQ, es que se oye raro, o Tohoshinki, como yo los llegué a escuchar con su nombre en japonés, y así yo me enamoré de ellos, imagínense. Pues es que Mirotic sale a todo el mundo. O sea, esa canción se disparó, y disparó, creo yo, la ola coreana. A menos que ustedes me digan lo contrario, yo creo que ahí fue. Y a partir de ahí, del sufrimiento de todos esos idols, tanto en un país como en el otro, llegamos a la evolución perfecta que es BTS, ¿no? Lo que les decía, o sea, tenemos esta mezcla de hombres extraordinariamente bien preparados, porque también empieza a ocurrir en ambos países, y sigue siendo, que la competencia es tan grande, y pues las bandas, por ejemplo, en Japón, vamos a suponer, ¿no? Por ejemplo, Arashi, que hace pues ya cerca de 2, vamos para 3 años que se tuvieron que ir a un hiatus, que no sabemos cuándo van a regresar, y eran los principales vendedores de la Johnny, le dio cabida a que entraran nuevos grupos de chicos obviamente más jóvenes, que hasta el momento ninguno se ha coronado como Arashi, porque Arashi rompía todos los récords de Oricon. Y no importaba qué artista coreano se les plantara, ellos vendían como locos. O sea, no importaba que llegara quien llegara, generalmente podían. Pero también debo decir que Arashi se topó con BTS e intentaron copiar muy tarde ya, pues digamos, la fórmula de BTS, adaptarla, cantar en inglés. Intentaron irse a presentar a Estados Unidos, ya no se pudo porque les cae la pandemia encima, y sí sacan 2 o 3 canciones en inglés muy bonitas, pero que obviamente caen en el olvido y son completamente ignoradas porque BTS ya había dominado ese mercado. O sea, el error creo que ahí fue que Arashi se tarda mucho. Ahora, ¿qué sucede? Johnny, pues dentro de toda su sabiduría,
pues en realidad protegió tanto a sus artistas y no los dejó salir. O sea, los chicos no tenían redes sociales, no podían subir nada a YouTube. Todavía hoy en día solo pueden subir algunas cosas en los canales oficiales de YouTube, pero fueron muy celosos, la verdad. Conseguir material de Johnny's se requería estar en comunidades súper bien underground para poder conseguir los videos, las presentaciones, los scans de las revistas. Ya ni les digo comprar, o sea, fue muy difícil. Y luego creo que aquí en México acabó de morir el movimiento porque la ola coreana golpeó con todo. Entonces esos fan clubes que existían de grupos Johnny's aquí en México, pues terminaron por diluirse y desaparecer. Entre otras cosas, ¿verdad? Que también había como un fandom un poco tóxico, pero bueno, no voy a hablar de eso porque siempre he dicho que hablar mal del fandom, cualquiera que sea, es como escupir al cielo, porque todos estamos ahí. Entonces, hubo sus errores y se pagaron caros, y es lo que no sucedió pues con el K-pop, ¿no? El K-pop sí toma todo. Les digo, todos los errores que tenemos aquí, el K-pop los toma, los vuelve en algo positivo, y pues tenemos a BTS, que les insisto, es el resultado de muchos idols que sufrieron. Pues estamos hablando 60 años de evolución, prácticamente de 1962, cuando Johnny dice voy a crear una boy band porque quiero que los hombres japoneses canten y bailen, a el 2022, pues que tenemos a un grupo como BTS. Ahí tenemos toda esa cuestión, sobre todo porque los hombres, insisto, tanto, sí, me imagino, si en Japón era así, no creo que Corea hubiera sido diferente, o inclusive en China, pues había muchas restricciones sobre esa clase de cosas. Además de que culturalmente hablando, por ejemplo, tanto, y creo que eso lo comparten mucho tanto Japón como Corea, la idea de que pues no se toquen, de los roces, de que es una, digamos, son sociedades que tienen muchas restricciones socialmente hablando, ¿no? Entonces eso hace muy complicado todo esto. Por eso es que la historia y la cultura en sí de las boy bands y de los idols es muy compleja. O sea, yo quisiera poderles explicar cómo fue pues que Johnny en realidad siembra las bases de que pues sí, son ídolos y van a ser seguidos por millones de personas y tienen que comercializarlos al máximo, pues entonces tienen que tener un comportamiento ejemplar, ¿no? Y por el otro lado sucede lo mismo en Corea, ¿no? Dicen, bueno, pues sí, necesitamos que tengan ciertos comportamientos, sobre todo porque luego también lo que les decía, el fandom a veces no ayudamos, ¿no? A veces hay personas que sí son muy tóxicas y que pueden dañar mucho al artista, entonces tienen que cuidar todos los detalles, desde con quién hablan, qué comen, cómo se ven, que ellos notan que se puede explotar en las boy bands, y eso es hacia lo que van a ir, ¿no? Por eso es que les hablo de 60 años de evolución en las boy bands. Y pues con esto básicamente cierro esta parte de este video. Luego creo que voy a hacer una segunda parte donde les voy a hablar más de cómo fue que yo entré al mundo literal del J-pop y cómo pues ahora entro al mundo del K-pop, que les digo, no me era pues así indiferente, obviamente no. Yo recuerdo que cuando salió Super Junior enloquecí, o sea, yo de verdad decía, es que no lo puedo creer. Cuando veía yo el video de Sorry Sorry, los veía tan altos y estéticamente hermosos, y sobre todo recuerdo mucho cómo me sorprendían sus piernas. O sea, las piernas cuando bailaban, la sincronía se me hacía increíble, ¿no? Porque por más que los grupos japoneses son buenos, hay que reconocer que a veces, apenas en estas nuevas generaciones, ya siento que se rompe un poco el que sean tan tiesos bailando. O sea, soy sincera, se los digo de corazón. O sea, de repente sí hay japoneses que son muy buenos bailarines, por supuesto, pero ha sido un cambio que ha llevado generación tras generación tras generación en los idols. Y creo que lo mismo pasa en este caso en Corea, que tiene pues digamos un valor agregado que Japón no tiene tanto. No sé si ustedes sepan, pero en Corea hubo más mezcla, en este caso de razas, ¿no? Desde que entraba gente de la India, que entraba gente de China, que entraba gente de Japón, que entraba gente de Tailandia, que entraban europeos. Y eso permitió. ¿Por qué creen que los coreanos son tan altos? ¿Creen que es casualidad? No, se debe a la mezcla. Entonces eso favoreció mucho y se crearon rasgos muy bonitos en la gente de Corea, pero fue por esta mezcla racial que Japón pues no tiene tanto, ¿no? Igual pues China creo que tampoco. Aunque todos tienen sus ojitos rasgados y todas esto, cada cultura va siendo diferente porque va permitiendo esta cuestión, ¿no? Y creo que eso favoreció mucho más a Corea, porque pues si los hombres en Corea son lo que decíamos, considerábamos a Park Jimin chiquito porque mide 1,75, por el amor de Dios. Hay idols en Japón que miden 1,60. Entonces, eso sí es ser un hombre muy bajito. Y recuerdo mucho precisamente un programa donde estaba Arashi,
y al lado está de invitados TVXQ. No, 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 no. Arashi se veían así y los coreanos se veían así, literal, en la pantalla. Entonces yo decía, no, pues es que la diferencia corporal es enorme, enorme. Sin embargo, una ventaja que siempre tienen los Johnnies es que son hombres muy carismáticos, muy talentosos, y de eso voy a hablar en mi próximo video sobre la cultura, en este caso de las boy bands y de los idols. ¿Qué otra diferencia importante tienen y por qué de repente pueden triunfar más aparentemente a lo mejor los idols japoneses a comparación de los coreanos? Y pues tiene que ver también, creo yo, con esta cuestión de que los coreanos están enfocados más hacia todo el mundo, mientras que en Japón están enfocados hacia su mercado interno, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema de mi siguiente video. Espero que les haya gustado mucho, espero que se hayan echado los 25 minutos que hablé. Es que es un tema muy apasionante y a mí me encanta hablar de idols, porque a mí los idols, los grupos, en el caso ahorita BTS, en su momento con Johnny's, me han cambiado la vida. Entonces eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes, porque no es solo un gusto así adquirido nada más de la nada, es una manera de vivir, es algo que forma parte de ti. Y bueno, pues ya con esto me despido, me encantó verlas y verlos. Les recuerdo que esto es Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, que también en algún momento vamos a llegar a eso, porque los chips son muy importantes en las boy band. Y bueno, mientras tanto, pues les dejo un abrazo gigante y nos vemos en nuestro siguiente video.